vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo entendieron que no solamente debían proclamar la cruz, sino que también era necesario explicarla. Pablo, por ejemplo, se refiere tanto a la palabra o logos de la cruz como a la palabra o logos de la reconciliación. Si bien es cierto que la cruz es, en primer lugar, un hecho histórico, eso no descarta que exista la doctrina de la cruz, es decir, que sea necesario explicar lo que sucedió en aquel madero. Pero el punto de partida esencial es el hecho de la cruz. Con ese hecho esencial, la Iglesia debe lidiar primero. La centralidad de la cruz es destacada en todos los evangelios. Es más, todos ellos dedican gran parte de su contenido registrando lo que pasó en ella. El espacio que ocupa la narrativa de la cruz en los evangelios es impresionante. Por ejemplo, Marcos ocupa 8 de sus 16 capítulos narrando el viaje a Jerusalén hasta la muerte de Jesús en la cruz, la mitad del evangelio. Los demás evangelistas siguen un esquema similar. Esto nos permite ver que los evangelistas no buscaban escribir una biografía de Jesús en términos convencionales. Ellos siguieron el modelo que más tarde Pablo calificaría como predicar a Cristo y este crucificado. Por muy importantes que hayan sido las enseñanzas de Jesús, ellas no eran el punto principal. Todo se concentraba en su muerte. La gloria de los cristianos está en la cruz de Cristo, como nos dice Pablo en su carta a los Gálatas. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Y por qué es tan importante que entendamos lo que ella anuncia, lo que ella proclama? Para responder a estas preguntas, veamos lo que el apóstol Pablo señaló en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, donde leemos: Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nos dice que Cristo Jesús vino al mundo. Esto suena como un adagio de la iglesia primitiva. Posiblemente formaba parte de un himno o un credo o un catecismo de la iglesia primitiva. Casi podemos imaginar ver este adagio, este refrán en carteles o en stickers de las librerías cristianas en Asia Menor. Pablo aquí señala que este dicho popular es un dicho verdadero. Por eso él dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Jesucristo realmente vino al mundo. Esta proposición merece ser aceptada de todo corazón y por todos, porque contiene un elemento esencial del Evangelio: la encarnación. Cristo Jesús vino al mundo, Dios se hizo hombre, el mismo Hijo de Dios dejó todas las glorias del cielo para convertirse en un ser humano. Juan nos dice en su Evangelio que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos dice que, por inexplicable que parezca, Dios se hizo hombre. Ahora, debido a que muchos de nosotros hemos leído y escuchado este versículo de Juan desde la infancia, cuando lo leemos, a menudo quedamos extrañamente inconmovibles. Pero este fue un hecho asombrosamente nuevo. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, entró en nuestra historia como un hombre para que los hombres pudieran verlo. Y en él los hombres pudieron contemplar la gloria de Dios. ¿No te sorprende eso? Dios interviene en la historia cambiando todo. Así deja a todos con la boca abierta. Pero la intervención de Dios en la historia es una intervención misericordiosa. La gracia de Dios es la causa de la encarnación. Dios se hizo hombre porque Dios, en su gracia y por su gracia, salva a su pueblo.
Lo que ningún humano podía hacer, Dios lo hizo. Por eso, la gracia del Señor es una dulce melodía en los oídos del cristiano. Para el creyente la gracia lo es todo, pues Cristo, que es la gracia de Dios, es todo. No podemos acostumbrarnos a la gracia. Ella siempre debe impactarnos, sorprendernos, sobrecogernos, humillarnos, animarnos, en fin, transformarnos por completo. Dios intervino, no nos abandonó, Jesús vino. Ahora, ¿por qué vino Cristo Jesús al mundo? Pablo responde, para salvar a los pecadores. Él vino por esta razón, es decir, vino para librar a los pecadores del pecado y la muerte. Esta declaración se refiere a la expiación. Cristo murió en la cruz por los pecadores. Un pecador es cualquiera que está alejado de Dios por causa de su desobediencia. Pero la razón por la cual Cristo vino al mundo fue para liberar a su pueblo del pecado. Él expió los pecados de su pueblo con la sangre que derramó en la cruz. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio, desde la encarnación hasta la expiación. La muerte de Cristo no fue un simple martirio o una tragedia, sino el clímax de su obra de humillación, como Pablo nos recuerda muy bien en Filipenses 2. Así como el antiguo pacto había sido ratificado con sangre, Jesús dice que el nuevo pacto sería ratificado con su sangre. En Mateo se nos dice, en el contexto de la última cena, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo era sinónimo de su muerte y la muerte de Cristo se vinculó específicamente con el perdón, con la redención y con la expiación. Toda la misión de Jesús está dentro del contexto del pacto de Dios. Él vino al mundo en virtud del acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de obrar la salvación del pueblo de Dios. Pero la muerte de Jesús también sella el pacto. En el Antiguo Testamento, los pactos eran ratificados por medio de sacrificios. Y es bajo ese contexto que la muerte de Cristo debe ser entendida. Además, la sangre de Cristo asegura todas las bendiciones que Dios ha prometido, pues el pacto no solo contenía maldiciones por su incumplimiento, sino que también bendiciones por su obediencia a Él. Pablo agrega una frase final para hacer que el Evangelio sea algo personal. Él dice, de los cuales yo soy el primero. En esta frase, el apóstol se identifica literalmente como el primero, el protos de los pecadores, lo que significa que él se consideraba el peor o el principal pecador de todos. Pero esta frase también nos invita a ponernos en sus zapatos. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, repite después de mí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. Jesucristo no solo vino a salvar a los pecadores en general, Él vino a salvarme a mí. Convertirse en cristiano significa hacer un compromiso personal con Cristo y hacer una confesión personal de pecado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es una verdad universal, de los cuales yo soy el primero. Esa es la verdad universal aplicada a mi vida. Como dice John Stott, la oferta universal es una cosa, su aceptación individual es otra. Todos nosotros debemos hacer lo mismo que Pablo hizo y dijo. No podemos recibir la gracia de Dios hasta que admitamos que somos pecadores, porque Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Como Jesús mismo lo dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Crees que estás entre los peores pecadores? Es importante
usar el tiempo presente porque Pablo lo usa en este texto. Su testimonio no es que fue el peor de los pecadores, sino que es el peor de los pecadores, pero ahora es un pecador redimido. Nuestra necesidad del Evangelio no termina cuando lo recibimos por primera vez. Debido a que todavía somos pecadores, necesitamos volver a las buenas nuevas de la misericordia de Dios todos los días. Entonces, te hago la pregunta nuevamente. ¿Crees que eres el peor de los pecadores? Así como Pablo había dicho una vez que él era el más insignificante de los apóstoles, y en otra ocasión dijo que era el menor de todos los santos, ahora él dice que es el principal de todos los pecadores. El apóstol estaba llegando a una conciencia más profunda de su depravación y al mismo tiempo él estaba creciendo en gracia y servicio a Dios. Y esta dinámica de reconocimiento de pecado y necesidad de la gracia debe estar presente en la vida de un cristiano que está en crecimiento espiritual. Un autor llamado Paul Tournier, él dice lo siguiente: los creyentes que están más desesperados consigo mismos son los que expresan con más fuerza su confianza en la gracia. Los que son más pesimistas acerca del hombre son los más optimistas acerca de Dios. Los que son más severos consigo mismos son los que tienen la confianza más serena en el perdón divino. Gradualmente la conciencia de nuestra culpa y del amor a Dios aumentan lado a lado. Algunas personas se oponen a la enseñanza apostólica sobre el pecado porque piensan que las personas no deberían despreciarse a sí mismas. Pablo seguía un camino diferente, porque uno de los objetivos principales de su ministerio era ayudar a las personas a ver su condición pecaminosa y, consecuentemente, a ver su necesidad del Salvador. El cristianismo es la única religión en el mundo que es para las personas malas. De una forma u otra, todas las otras religiones le dicen a las personas que pueden llegar a ser lo suficientemente buenas para que Dios las acepte. Pero ¿qué pasa si no somos lo suficientemente buenos? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasa si realmente somos los peores pecadores? Por eso es el cristianismo la única religión que ofrece esperanza verdadera, esperanza real. Si somos pecadores miserables, el cristianismo es nuestra única opción. Jesucristo es el único que puede salvarnos y nos salvará, porque vino al mundo a salvar a los pecadores. Los sufrimientos espirituales que Jesús experimentó en la cruz culminaron con la quiebra de su comunión con el Padre, indicada por aquel grito estremecedor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba claramente desprovisto en esa hora de todo aquello que era adecuado para consolarlo. No sentía la seguridad del amor del Padre, no sentía la conciencia de la ayuda de Dios, no sentía la certeza de un resultado victorioso. Pero el estar sin Dios, este abandono, es solo un punto intermedio en un camino que conduce a otro lugar. El que estaba con Dios desde toda la eternidad llega a estar en la cruz sin Dios para que nosotros podamos estar con Dios. El Nuevo Testamento lo dice explícitamente: padeció, nos dice Pedro, para llevarnos a Dios. El Hijo de Dios no regresa al Padre con las manos vacías. Él trae consigo, como nos dice el Apocalipsis, una gran multitud, la cual nadie podía contar. El sufrimiento real implicaba para Cristo convertirse en el Dios crucificado. Ahora, la pregunta más importante planteada por sus sufrimientos es la siguiente: ¿qué consiguieron? ¿Qué obtuvieron sus sufrimientos? Y la respuesta es la redención del pueblo de Dios. Cristo vino al mundo a morir.
Él murió en la cruz. Él murió por mí. ¿Puedes decir eso? Puedes con todo tu corazón decir, sí, Jesús murió por mí.